¿Qué tal, amigos? Regresamos con Armando Juárez Briviesca. Mi querido Armando, de nuevo, bienvenido. Y tocamos el tema del culpable en el nuevo sistema de justicia. Amparo con estos temas que se dan en la audiencia inicial. Debo indicarte que cuando estamos hablando de la defensa de un justiciable en el nuevo sistema, tenemos que advertir situaciones especiales, como tú sabes, que se actualizan con base en el principio de definitividad. Tenemos que saber, por ejemplo, qué actos tienen que agotarse el recurso de revocación, en qué actos la apelación y, sobre todo, en qué casos sí es posible interponer el juicio de amparo indirecto, o bien cuando estamos hablando de una sentencia definitiva como aquellas que son las que ponen fin al juicio, pensemos en un sobreseimiento o bien en una sentencia. El sobreseimiento y la sentencia se equiparan por los efectos de que le ponen fin al procedimiento y que determinan el estatus jurídico del justiciable porque le ponen fin al proceso. Respecto de estas sentencias, es posible interponer el juicio de amparo indirecto, pero en tratándose de la sentencia que le pone fin al juicio, primero hay que agotar la apelación. Una vez que nosotros entendemos eso, debo decirte que cuando nosotros queremos debatir lo correspondiente a una medida cautelar, lo que primero tenemos que ver, si la medida cautelar fue impuesta, es una prisión preventiva justificada o bien es una prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa también se puede debatir. ¿En qué supuestos? Qué importante. Cuando se transgrede el plazo razonable de juzgamiento. La Suprema Corte lo ha interpretado, la Corte Interamericana también, y el plazo razonable de juzgamiento es un derecho que se reconoce a nivel internacional, que tú en un lapso no mayor a 2 años puedes solicitar la modificación de la prisión preventiva oficiosa si y solo si no estés ejercitando actos de defensa. ¿Por qué te menciono esto? Nosotros nos hemos encontrado en la práctica que hemos encontrado casos en los que ya no estamos ejercitando actos de defensa, solicitamos la modificación de medida cautelar, pero los jueces no decretan el cierre. Te vas al amparo indirecto, solicitas que se interprete la norma, requieren al juez del proceso para determinar si están haciendo actos de defensa, él responde que no. Nos han comentado en un caso que tenemos en Cuautitlán, Estado de México, pero no pueden cerrar porque el justiciable interpuso un medio de impugnación como lo es el juicio de amparo. Y el juicio de amparo por sí mismo es un acto de investigación y por tanto no pueden cerrar. A ver, coméntanos eso, por favor. Lo que hemos hecho nosotros es, primeramente, interponer el juicio de amparo indirecto. Todos los amparos ante los juzgados de distrito, cuando se trata de modificación de medidas cautelares, nos los han negado. Sí, claro. Ese es un factor común, así, es algo que ya sabemos. Cuando vamos ante los tribunales colegiados, ellos emiten la sentencia, pero ¿qué crees? Han sido sentencias para efectos. Que también, bueno, es un tema debatible. No, pero... muy debatible, porque entonces se transgrede el principio de mayor beneficio que se pretendió instaurar en el juicio de amparo. ¿De mayor beneficio para qué? Para que no te vieras en la penosa necesidad de estar interponiendo amparo indirecto contra el cumplimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel federal los juzgados de distrito han encontrado, y los jueces federales también, los colegiados, un mecanismo para poder postergar la prisión preventiva oficiosa en los extremos procesales que se permitan. ¿Qué ocurre? Tú vas al juicio de amparo indirecto y cuando vas al juicio de amparo indirecto, pues te vas a ver con la sorpresa de que sí, te otorgan el amparo. Pero en el cumplimiento pues, fue únicamente para ciertos efectos. Tienes que volver a agotar otro amparo. ¿Para qué? Para que otra vez se vuelva a debatir el tema. Me explico. Cuando nosotros debatimos en este asunto el tema de la medida cautelar por violación al plazo razonable de juzgamiento, se lo solicitamos a la juez. Tanto el Ministerio Público como la juez no se ocuparon de ese argumento. ¿Pero qué hizo el Ministerio Público? Porque es en el anterior sistema y lo hicimos con base en el quinto transitorio. Lo que hizo el Ministerio Público fue prácticamente su escrito de conclusiones acusatorias y algo así. Y nosotros muy sencillo, señoría, no se ocupó del argumento que es la violación al plazo de razonable de juzgamiento de 2 años, por tanto lo consiguió, resuelve. Ah, no, nos vamos al amparo, el juez federal dice que efectivamente la juez tiene que pronunciarse sobre eso. ¿Qué ocurre? Al cumplir la sentencia, lo que hace la juez, un tema muy interesante, es
emitir una decisión como si se tratara a un autodetermino constitucional para justificar la medida cautelar. Vamos otra vez al amparo, ya son 2 amparos, vamos otra vez al amparo y dicen, no, vuélvete a pronunciar únicamente sobre el plazo razonable de juzgamiento, pero ahora yo, juez federal, te digo que indiques si el imputado se encuentra realizando actos de defensa, y 2, si efectivamente ya se pasó el plazo de juzgamiento, y 3, verifica si el justiciable, que está sujeto a la prisión preventiva oficiosa, también lo solicitó. Porque si no, lo solicitó solamente la defensa, entonces no es válido, porque tiene que solicitarlo el justiciable. Y entonces, ¿qué ocurre? Es una violación al artículo 17, cuarto párrafo de la Constitución, donde supuestamente vamos a anteponer la justicia por sobre los formalismos. Bueno, pues vamos a tener que ir otra vez al amparo contra esa determinación. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ser conscientes y hay que asimilar que conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el juicio de amparo ni es un recurso sencillo, ni es un recurso rápido. Y sobre todo, es burocrático y muy técnico. Eso debe quedarnos claro. Entonces, si tú vas a defender a una persona que le están fabricando un delito y ya lo están considerando culpable, la fabricación de un culpable, pues te vas a encontrar con esto. ¿Esto cuánto nos ha llevado para realizar esta defensa de esta persona? Pues nos está llevando 3 años. Claro. 3 años nos ha llevado y la familia la concientizamos porque sabíamos que iba a ser exacto, que implica también, vale decirlo, el hecho de que la gente no visualiza el trabajo de un abogado porque no es como fabricar algo que veas tangible, pues. Claro. Se va fabricando a través de resultados. La gente dice, si no está libre, no es buen abogado. No es cierto. No. Hay caminos que hay que andar. Que hay que andar, tienes que pasar por un juicio de amparo, que te lo pueden negar para llegar a un colegiado o para llegar a la Suprema Corte de Justicia. Pero hay que andar esos caminos porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que a la larga perjudica más por manejar una defensa que quiso llegar rápido a un juicio y una condena rápida sin atacar todas las circunstancias pues, que se encuentran alrededor de un juicio. Y lo que comentas es muy importante porque el hecho de que la gente te tenga la confianza de aguantar 3 años en un procedimiento burocrático que pudiera resolverse rápido y que luego, con todo respeto, yo la verdad soy muy respetuoso de la justicia federal, principalmente. Yo también. Porque creo que bendito el amparo. Sí, si no estaríamos en un estado, con todo respeto, más complicado, pues. Pero también hay jueces de distrito que, con todo respeto, parecieran jueces administrativos y no penales, ¿no? No ven la presunción de inocencia, no ven la apariencia del buen derecho para suspensiones, por ejemplo, que lo has vivido seguramente, ¿no? No, y también lo que mencionas está claro. Hay jueces federales que están sujetos a una capacitación intensiva, que al momento que tú llegas lo adviertes en sus pronunciamientos, pero adviertes otro tipo de jueces que ellos ya están sujetos al tema de la política criminal. Primero el juicio, primero tu sentencia, después vemos. Así, tan sencillo como eso. Y sí, llegar en este contexto en un juicio de amparo, en un juicio bien llevado, pues ahora ya implica que los abogados tengamos en cuenta algo. La Suprema Corte ya estableció una tesis que las etapas procesales que se establecen en el artículo 211 del Código Nacional implican limitantes a derechos fundamentales. Si una persona, oye, sí, yo fui sujeto a actos ilícitos, pero ya cambió la etapa. A mí no me interesa como Estado, o sea, si te fabricaron un delito, oye, la prueba sí es ilícita, pero el cambio de etapa procesal, por ese simple hecho, o sea, si tú llegas, si otro abogado realizó ese trabajo y tú lo adviertes, ¿qué crees? Ya como si causara Estado. ¿Mande? Como si causara Estado. Como si causara Estado, que es lo más grave. Que hay una tesis que dice que las violaciones procesales no causan Estado. Eso es lo que debería ser, pero también deberíamos unir sin confundir y separar para distinguir. ¿Qué es lo que pretendo decir? Que existe un mecanismo para combatir la ilicitud previo a juicio, pero también ex post, cuando se acaba la investigación inicial y la complementaria, y una vez superada la intermedia, tú en juicio también lo puedes hacer valer, también se pueden hacer valer incidentes, también, pero si advertimos
que no solamente es una prueba, sino son todas, entonces tenemos el mecanismo de la no valoración para pronunciarnos sobre la ilicitud de una prueba, porque también debemos analizar como nosotros como abogados el tema del sistema de control de cadena de custodia como un medio para autenticar evidencia. Claro. Y no solamente eso, para acreditarla y también para desahogarla, pero eso repercute en la valoración de dicha prueba, que aun cuando pertinente es ilícita, y entonces depende de las técnicas de litigación oral, que es algo muy distinto a pensar el proceso desde la dogmática penal. Claro, por supuesto. Porque de verdad que el nuevo sistema de justicia penal requiere y exige que el abogado postulante que defiende o representa a la víctima, para decir de alguna manera, tenga el conocimiento certero de lo que es el nuevo sistema de justicia y sepa distinguir para valorar, apreciar, interponer recursos que sean válidos. ¿A qué voy? Con todo respeto, hay mucho abogado que interpone recursos o hace alegatos que son absurdos. Permíteme. Ahí está. Si quieres hablar de algo absurdo, claro. En 2 recientes juicios nos pasó algo que es totalmente aberrante. En términos del 107 se nos establece a los abogados que se conduzcan ¿con qué? Con probidad. Con probidad, claro. Que no vayamos a juicio oral a mentir. ¿Qué ha ocurrido? Recientemente tuvimos un juicio oral donde el Ministerio Público le dice al estar interrogando al órgano de cargo, que era un policía de investigación, de señoría, y en este momento quiero que dé cuenta sobre la denuncia anónima. Nosotros, señoría, no ha sentado bases. No es la forma. No es la forma. Claro, por supuesto. Dice, a ver, ocúpese, Ministerio Público. Media hora de debate después, señoría, quiero que dé cuenta sobre la denuncia anónima. Señoría, no forma parte del informe de policía de investigación. Exacto. Lo más grave, el Ministerio Público, señoría, sí forma parte. Yo conozco la carpeta. Señoría, aquí está el informe, que me diga en qué parte está. Otra media hora después. Ministerio Público, le vamos a dar un receso para que lo analice bien. Regresamos del receso. Ministerio Público, ¿forma parte o no forma parte del informe? No, no forma parte. Ministerio Público, le voy a pedir que obtenga mayor diligencia. Eso no es equidad procesal. Eso es política criminal. Aquí estamos simulando juicios. Hay que decirlo claro. O sea, eso no estamos hablando de juicios justos. Aquí lo que estamos haciendo es de consigna para que en atención a la política criminal podamos establecer mayores sentencias, tengamos la estadística con números positivos, pero ¿qué ocurre? No estamos respetando el debido proceso en juicio oral. Y entonces cuando nosotros nos pronunciamos sobre esto, luego ocurre algo más aberrante. En este mismo juicio, casi al concluir, era su último perito de cargo, testigo de cargo de la Fiscalía, viene con el nombre Pepe Pérez, y es Pepe Pérez Juárez, piénsalo así. Señoría, es una persona distinta. Aquí en el escrito del auto de apertura de juicio oral dice Pepe Juárez nada más, y aquí mete una persona distinta. Que no es vicio formal. Que no es vicio formal. Exactamente. Bueno, primero nos ocupamos en el debate, fíjate lo curioso de este asunto, nos ocupamos en el debate respecto de este punto y le establecimos al Tribunal de Enjuiciamiento que primeramente ellos no podían modificar lo que se establecía en el escrito, en el auto de apertura de juicio oral, porque es una determinación ¿de quién? Del juez de control, porque él es quien depura, despresuriza todo el proceso, él es quien establece. Ahora, si tú adviertes ese vicio formal, tienes 5 días, claro, pero lo tienes que hacer ante el juez de control y esa corrección se tiene que hacer, que no es un vicio formal, como bien lo dices, y no ocurrió. Y entonces ya hasta final de juicio, el juez de control dice, bueno, en términos del 91 le vamos a dar al Ministerio Público 24 horas para que justifique la inasistencia de esta persona. Se le dan las 24 horas, reanudamos a la audiencia y ya cuando estamos en la audiencia se da la pauta para que el Ministerio Público realice lo que se denomina, por ejemplo, en materia familiar, que es un incidente de reconocimiento de persona. Señoría, de esto no trata. Eso no se trata de modificar el auto de apertura juicio oral. No, en términos del artículo 66 me lo permite. Oiga, pero el 66 no lo permite y también te da tiempo. Usted dice que son 3 días. No, pero aquí ya lo decidí yo. Punto, se acabó.
Pasamos al desahogo. Entonces, aquí no estamos hablando de si el abogado tiene o no la capacitación. Claro, ¿Estás de acuerdo? Puedes llegar capacitado, pero debido proceso. si tú, es que el debido proceso también se debe de respetar al momento del desahogo de la prueba. Por ejemplo, cuando estamos hablando del desahogo de pruebas en este juicio, el Ministerio Público desde el inicio estableció que iba a desahogar fotografías. Cuando nosotros le preguntamos al tribunal, señorías, en ese momento solicitamos que se pronuncie sobre un aspecto que es importante para esta defensa. Si esas pruebas son pruebas demostrativas en valor sustantivo o si es prueba demostrativa con valor sustantivo. Porque, o ilustrativa. No, la prueba demostrativa, al ser extensión de la palabra, sí puede ser ilustrativa, pero digo, únicamente será prueba demostrativa. ¿Qué ocurre en la sentencia? Entonces toma las fotos, les da valor, las valora, pero les da valor sustantivo. Eso es transgredir la lógica del proceso. ¿Por qué? Porque te deja en estado de indefensión. Y estas cuestiones que nosotros los abogados entendemos, que nos quedan claras porque tienen técnicas de litigación, esto se genera por algo muy sencillo. No tenemos reglas probatorias en nuestro país. Exactamente. Entonces dejan al arbitrio de los jueces. Eso genera falta de certidumbre jurídica para los justiciables. ¿Y qué ocasiona? Pues, arbitrariedad. Facilitar el enjuiciamiento de los justiciables y facilita o potencializa los efectos de fabricar culpables. Con el pretexto de la lógica, las máximas de la experiencia, con todo respeto lo digo, se subsanan violaciones de formalidades esenciales del proceso. No debido proceso, formalidades esenciales. Por ejemplo, como tú bien dices, tenemos un perito. ¿Qué pasa o generalmente qué ocurre? Se ofrece la pericial y se ofrecen 200 fotografías. Bueno, la pericial en criminalística, que va conjuntamente pegada a una pericial en fotografía, va el perito criminalista con un fotógrafo, el criminalista le dice toma fotos de la escena, dependiendo del asunto. ¿Y qué ocurre? Que el MP dice, o el Ministerio Público pues dice, se ofrece la pericial y 200 fotografías sacar. Entonces, ¿qué va a decir el perito? O sea, ¿son ajenas esas pruebas? Como tú lo acabas de decir. Entonces el juez dice, subsano y las tomo como muestra. Bueno, ¿quién las explicó? ¿Cómo las entendemos? ¿Qué ilustraron? Sobre todo, ¿dónde queda el principio de mejor evidencia? Exactamente. Por ejemplo, lo que está dando actualmente, el día de hoy, es que si se generan indicios biológicos al momento de intervenir la escena del hecho y esta no se resguardó, y posteriormente se procesaron sin cadena de custodia, pues esas no se presentan a juicio. Y lo que se presentan son fotos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos simulación de juicios. Eso es lo que sí tenemos, porque en ausencia de reglas probatorias, eso potencializa los efectos de la política criminal. Y eso es un tema delicado, muy, muy delicado. Muy delicado. Y no sé si has visto, bueno, te ha ocurrido que al menos yo he visto, la verdad, en la Ciudad de México, que llegan a la audiencia y previo a corren traslado con constancias que no han sido incorporadas conforme a las debidas formalidades esenciales. No, pero aquí... Y pretenden, perdón, esas constancias, después decirle al juez, su señoría le acabo de correr traslado, espérame, y las leen. O sea, sí. Esa no es la vía, no es la forma. El tema aquí es que tampoco los jueces han entendido un derecho fundamental que tienen los justiciables. Este derecho fundamental se estableció en el 337 y en el 218 que habla del descubrimiento probatorio. Exacto. El descubrimiento probatorio previo a juicio se va dando momento a momento, pero tú no puedes llegar a juicio oral y hacer un descubrimiento de algo que ni siquiera es una prueba superveniente o que justifique que te acabas de enterar de ese hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que al momento llegan, te hacen un descubrimiento probatorio en juicio, tú lo primero que debes manifestar, señoría, esto no es un descubrimiento en términos 337 y 218 y tenemos que nos apelar a juicio, porque debe quedarnos claro que bajo la lógica del derecho comparado y el sistema de precedentes en Estados Unidos, el descubrimiento probatorio se puede dar incluso en juicio oral o se puede dar posterior a juicio oral, pero si tú como justiciable te enteras que te ocultaron prueba, eso da como pauta ¿qué? La anulación del juicio, se garantiza tu libertad. ¿Cómo se trajo la regla para acá a nuestro país? Ah, bueno, quien puede hacer descubrimiento en juicio es el MP, pero pensado para sentenciar. Exacto. Eso es terrible. Y la verdad es que es lo que ocurre y nos pasa desafortunadamente a los abogados que litigamos, lo vemos diario, o bueno, en las audiencias, llegan, corren traslado, lo permiten, o lo permitimos, o lo permiten los postulantes, por la, a veces,
atenta o amabilidad que no debe de ser en el juicio. No. Tú estás atento y apegado a tu cliente, representas a una persona a la cual debes de buscar ese respeto a la formalidad esencial del procedimiento. Tengan cuidado con las atenciones porque a veces eso te lleva a perder un juicio. El tema es que eso nosotros no lo hacemos porque sabemos Claro. la naturaleza de la prueba. Y si nosotros no sabemos distinguir entre el medio de prueba y la prueba que se debe deshogar en juicio y que tiene que pasar como filtro necesario el tema de la intermedia, a menos que sea el caso de prueba demostrativa o prueba superveniente, que en el caso se dé excepcionalmente, no podemos nosotros llegar a consentir cuestiones que no son. ¿Por qué? Porque no están dentro de la lógica 317, del 337 y 218. ¿Qué ocurrió cuando nosotros hicimos esta manifestación? Incluso la juez nos dijo, ¿eso está inconforme, abogado? O sea, nosotros gritándonos como si fuéramos el enemigo. Tranquilo, nosotros no somos enemigos de nadie. Lo que sí entendemos es que cualquiera de los ciudadanos podemos vernos en medio de dos policías y ante un juez y en ese momento saber cuáles son las garantías que tenemos respecto de un juicio justo, lo que actualmente no ocurre. Y no sé si te ha pasado, digo, brevemente, ya lo tocaremos en otro momento, te citan a juicio después de haber integrado una carpeta sin jamás haberte dicho antes que tenías el derecho de accesar a la información. Y en la audiencia inicial, aquí está su carpeta. Para que tengas solamente las 72 horas en su caso, o el doble pues, para aportar datos de prueba o medios con una limitación injusta. Bueno, ¿no? De este punto que mencionas, me puedo pronunciar en este momento, en esta situación los jueces ya lo han entendido y cuando te surge el citatorio, tú te amparas ante los juzgados de distrito. Los juzgadores de distrito ya lo entienden y lo que hacen es prevenirte, te previenen. Y desahógame esta prevención conforme al 108 porque no advierto que esté cualquier cosa. Y a través de esas prevenciones, ¿qué ocurre? Que cuando ya tú requieres la protección del amparo y la justicia de la Unión, ya cambió la situación procesal. ¿Por qué? Porque ya se realizó la audiencia. Tú puedes solicitar la suspensión y por lo mismo te la van a negar. Y entonces lo que estamos viendo es que para el tema de la audiencia inicial, tanto los medios de impugnación ordinarios como el juicio de amparo se están volviendo obsoletos. ¿Por qué? Porque se está anteponiendo la política criminal orientada a facilitar el enjuiciamiento de las personas. A facilitar, y de hecho, fíjate que ya hay tesis incluso, ¿eh? Sí, que es lo preocupante, es muy preocupante. Pero yo creo que esas tesis van en contra, con todo respeto, de lo que es el acceso a la justicia. No la presunción de inocencia, el acceso. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tuvo toda la oportunidad para integrar, fabricar o no, buscar medios de prueba o aparentes medios. La víctima o el abogado tuvo toda la oportunidad para llevar peritos, acceder al perito de la Procuraduría, acceder a todo, y tú llegas con una carpeta integrada, hecho con apariencia de delito, que ¿cómo accesas eficazmente a la justicia? Para mí viola lo que es el principio del artículo 10, equidad procesal, igualdad de partes, igualdad procesal. Por supuesto. Porque no tuviste el acceso, ¿no? No, por supuesto, y el tema es que esto se vuelve tan delicado que son decisiones de la Corte que están más orientadas a confeccionar un sistema propio de una dictadura. Exacto. Hay que decirlo fuerte, hay que decirlo en este momento. Tú hablabas de cuál era la manera de nosotros oponernos, es a través de defender las libertades civiles. Claro. Tenemos que defender las libertades civiles hoy más que nunca. Tenemos que defender la materialización de los derechos humanos. El logro que se hizo con la reforma de 10 de junio de 2011 no es menor. Claro. La reforma de 18 de junio de 2008 no es menor. Las condenas al país de México. Las condenas a nuestro país tampoco son menores, pero también debemos entender que las pretensiones por ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa debemos ponerles nombres. Y eso podríamos denominarlo como la contrarreforma al nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a tener es un proceso penal acusatorio y oral profundamente inquisitivo y totalmente subsumido en la lógica del derecho penal del enemigo de cuño nazi. Y esto es peligroso para nuestro país porque no podemos permitir que se instale una dictadura a través de los esquemas jurídicos que son los que debemos defender los abogados. Bueno, a eso es a lo que nos comprometimos. Por supuesto, y bueno, pues gracias, Armando. Te agradezco a ti. Bienvenido aquí en tu casa. Tocamos muchos temas. La Casa de la Justicia, muchas gracias. Próximamente nos vamos a escuchar en la radio, en vivo,
Y también les recordamos que la revista Edicta está a sus órdenes para que estemos ahí comunicándonos. ¿Y dónde te encontramos, En mis redes sociales, las cuales ya se las proporcioné, en Twitter, AJB-abogados, en Twitter también como Justópico, en la página Justópico o en la página del despacho AJB Abogados. Te agradezco que me hayas invitado, tocamos muchos temas de manera general, orientados a un solo tema, esperemos ya tocarlos. Próximamente tendremos algunos cursos que ya daremos a conocer y gracias siempre por tu presencia, Armando. Gracias a todos y a todo tu equipo. Gracias y que tengan un buen día.